Artículo 3. Capacidad jurídica, limitaciones. Toda persona tiene capacidad jurídica. Esta capacidad experimenta limitaciones parciales solo en los casos especialmente determinados por la ley. El artículo 3 del Código Civil de Bolivia establece que toda persona tiene capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones y de ejercerlos por sí mismo. El artículo 3 se divide en dos partes. La primera parte establece el principio general, según el cual toda persona tiene capacidad jurídica. La segunda parte establece que la capacidad jurídica puede verse limitada parcialmente en los casos especialmente determinados por la ley. El artículo 3 es coherente con los principios generales del derecho civil, que reconocen la dignidad de la persona humana y la igualdad de todos los seres humanos ante la ley. El principio de la dignidad humana exige que se reconozca la capacidad jurídica a todas las personas, sin discriminación por su condición de persona. El principio de la igualdad ante la ley exige que se otorguen los mismos derechos y obligaciones a todas las personas, sin discriminación por su condición de persona. La interpretación doctrinal del artículo 3 es la siguiente. 1. Toda persona tiene capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones y de ejercerlos por sí mismo. La capacidad jurídica es un atributo de la persona humana que se adquiere con el nacimiento. 2. La capacidad jurídica puede verse limitada parcialmente en los casos especialmente determinados por la ley. Esta limitación se justifica por la necesidad de proteger a las personas que no tienen la capacidad de ejercer sus derechos y obligaciones de forma plena. Las limitaciones a la capacidad jurídica pueden ser de dos tipos. Limitaciones de capacidad de obrar son limitaciones a la capacidad de la persona para realizar actos jurídicos. Por ejemplo, la incapacidad civil que se produce por la declaración de interdicción. Limitaciones de capacidad de ejercicio son limitaciones a la capacidad de la persona para ejercer los derechos y obligaciones que le corresponden. Por ejemplo, la restricción de la capacidad de disponer de un bien por parte de un menor de edad. Aplicaciones prácticas. El artículo 3 del Código Civil de Bolivia tiene diversas aplicaciones prácticas, entre las que se encuentran la determinación de los derechos y obligaciones de las personas, la resolución de conflictos jurídicos en los que se vean involucradas personas con limitaciones a su capacidad jurídica. Por ejemplo, si una persona es declarada interdicta, se le priva de la capacidad de obrar, por lo que no podrá realizar actos jurídicos por sí misma. En este caso, será necesario que un curador actúe en su nombre y representación.